Bienvenidas y bienvenidos a Conocimientos de Montañas, un podcast del Laboratorio Natural Andes del Sur de Chile. Aquí conversamos sobre la ciencia, las comunidades y los saberes que habitan las montañas del sur. Desde la academia, las políticas públicas y los territorios, abrimos espacio a distintas voces que piensan, sienten y trabajan con y desde la montaña. Acompáñanos en este recorrido entre cumbres, bosques y conocimientos compartidos. Hola a todas y a todos, estamos acá nuevamente con el podcast Conocimientos de Montaña que ejecutamos desde el proyecto Laboratorio Natural Andes del Sur. Estamos con Katia Barahona en los controles y acá con un invitado especial, Pablo Sánchez, ya lo vamos a presentar. Nos vamos a dedicar hoy día a hablar de asuntos ligados a la geotermia, a la energía geotermal, a las fuerzas de la Tierra, a su calor, y a eso nos vamos a dedicar en esta conversación. Pablo, ¿cómo estás? Buenas tardes, bueno, casi buenas tardes. Estoy súper bien, un gusto estar aquí, Patricio, muchas gracias por la invitación. Puesto a conversar de las fuerzas de la naturaleza. Fantástico. Primero voy a hacer la tradicional presentación de nuestros invitados. Bueno, Pablo Sánchez es geólogo y doctor en ciencias con mención en geología de la Universidad de Chile. Su trabajo se centra en estudiar los sistemas geotermales y la formación de depósitos minerales en los Andes del Sur. Pablo, ¿qué te llevó a estudiar esto? ¿Cómo es que parte el interés, de investigación sobre las fuerzas geotermales que tiene los Andes del Sur? O los Andes, más bien. Bueno, es una medianamente larga historia, porque yo al principio de comenzar la universidad me vinculé con un grupo de estudiantes y armamos una organización estudiantil para ver los temas ambientales. Y ahí, dentro de esto, bueno, hicimos lo típico en esos años, así como del reciclaje y las campañas de concientización. Y de ahí tuvimos un vínculo con un profesor que nos llevó hacia las energías renovables. Y ahí yo me encanté de las energías renovables y ahí donde yo estudié en la Universidad de Chile, uno no entra directamente a geología, entra primero a un plan común con todas las ingenierías, astronomía, física. Al principio yo quería estudiar astronomía, pero son 2 años y medio solo de un plan común de física y matemática. Y en ese transcurso es como que me encantó el tema de las energías renovables. Y en esas andanzas fue que conocí sobre la geotermia, sobre como el poder aprovechar la energía que viene de los volcanes. Me pareció sumamente llamativo. Y que había muy poco en Chile, siendo que somos un país que tiene una cadena de volcanes activos impresionantes, ¿cierto? Entonces ahí llegué y hablé con el que en ese momento era el único académico que estaba trabajando en geotermia, que es Alfredo Lassen, que falleció hace como 3 años, que es como el padre de la geotermia en Chile. Y él me dijo, sí, no, bueno, aquí estamos, como ellos tenían un proyecto al comienzo, pero bueno, te falta un largo trecho como para poder involucrarte en la geotermia. Y en ese momento fue que yo decidí tomar los ramos de geología y dedicarme a la geotermia. En el fondo, yo estudié geología por la geotermia. Mira, interesante. O sea, lo tomaste estando en el plan de ingeniería. Ahí partió tu interés germinal, digamos, genuino. Exacto. Y mira, entonces tu vínculo es desde la toma de conciencia ambiental, diríamos, tratando de ver cómo aportar a este planeta. Cuando uno piensa en la energía geotérmica, piensa en los geysers del Tatio, como que ese pareciera en el inconsciente colectivo, que ese es el lugar donde realmente hay energía de este tipo. Recuerdo que hace unos largos años ya atrás hubo algunos intentos no sé si de producir energía geotérmica en ese lugar, pero con algunos accidentes incluso que hubo. Entonces, ¿la energía geotérmica es transversal a todo el territorio nacional? ¿Uno podría pensar que Chile es un país con potencial geotérmico? Sí, o sea, totalmente. De hecho, si uno mira un mapa de, por ejemplo, donde hay fuentes termales y donde hay volcanismo activo, ve esa, primero relación espacial y después cuando uno los estudia más ve esa relación genética. Entonces,
a lo largo de Chile, donde tú tengas volcanismo activo, vas a tener sistemas hidrotermales, algunos de mayor o menor energía y más fácil o difícil de aprovechar. Pero sí, eso con excepción de, bueno, hay una zona donde no hay volcanismo activo en Chile, ¿cierto? Que es la zona... cuarta región. Exacto, que es donde la subducción cambia, porque hay un ángulo más o menos típico de la subducción, pero en ese, bueno, y la hipótesis que hay, dan cuenta de que la subducción cambia de ángulo, hay una especie de subducción más plana, y eso hace que las condiciones para poder tener volcanismo activo se desplacen más hacia el este, y esa inhibición de volcanismo activo también genera que no hayan tantas fuentes termales. Entonces, a lo largo de Chile, menos en esta zona de flat slab, hay sistemas hidrotermales. Igual, interesante lo que tú hablas, así como de ese imaginario que remonta al Tatio, porque efectivamente el Tatio de hecho fue de las primeras zonas en que se exploró por geotermia. De hecho, en 1922 comenzó la exploración geotermal en Chile y que fue como pionero en Sudamérica por lejos. 100 años atrás. Exacto, o sea, se había encendido la primera ampolleta en Lardarello, en Italia, en 1904 por geotermia, y un par de años después estaba explorando la comunidad italiana en Antofagasta. Había escuchado hablar de esto de los geysers del Tatio y partieron a explorar. Imagínate, o sea, en los años 20 del siglo pasado, con caballos recorriendo, subiendo hasta el Tatio, y lo que los llevó a ellos hasta hacer un pozo. Después de un par de años hicieron un pozo, perforaron, y lo que ocurrió ahí, como en 1923-24, fue que les explotó el pozo, que es algo que puede ocurrir en geotermia porque tienes un fluido profundo a gran presión. Entonces cuando perforan, este fluido empezó a salir rápidamente porque estaba como presurizado, y eso hizo así como perder parte del equipamiento, y ahí hubo un declive en el desarrollo de la geotermia, que no volvió hasta los años 60, donde con el apoyo un poco de la Corfo y todos estos procesos más industrializadores, se volvió a ver el tema de la geotermia. Ahí hay una historia interesante que en el fondo se desarrolló, como que se formó gente en Chile y trajeron italianos aquí a trabajar para hacer esta exploración. Al comienzo de los 60 se armó una empresa del Estado para hacer esta exploración, hasta que llegó el golpe, la dictadura, y ahí ocurrió un desmantelamiento total de esta industria, que de hecho se la entregaron ahí a SQM, no sé. Me suena parecido a Ponce Lerú y cosas como esas. La sesión pasada de este podcast ya estuvimos hablando de ese personaje. Entonces ahí se desmanteló y se entregaron ahí como chatarras, porque en el fondo la política pública que había cambiado, ¿cierto? Primero con esta comunidad italiana no resultó, después el Estado de Chile era el que quería promover la geotermia, y de hecho había un convenio casi totalmente firmado con la JICA, con la JICA, la Agencia de Cooperación Japonesa, para desarrollar un proyecto ahí en el Tatio, que quedó votado porque en el fondo la política es, oye, aquí son los privados los que tienen que desarrollarlos, y tienen que desarrollar los proyectos que más ganancias les vayan a dar, desde la lógica neoliberal, ¿cierto?, que se puso en los años 70, y que se contraponía con esta lógica del desarrollo industrial, pensando en un modelo energético sustentable. Mira, es una historia repetida, parece toda esta, ¿no? Como de la intención del Estado por fomentar cierta industria nacional, y también para fomentar procesos de desarrollo que se controlen también desde lo local, desde lo nacional, ¿no? ¿Qué pasa en el resto del país? Esta singularidad que tú describes, dada por la subducción, hace que en el sur de Chile, donde están los volcanes más activos del país y algunos de los más activos de Sudamérica, haya una presencia muy fuerte. Recuerdo haber estado caminando en los nevados de Chillán hace un par de años atrás, y hay un carácter como de estas fuentes termales bien único, ¿no? Como ríos termales, una cosa que casi como soñada, ¿no? No como un pozón, sino más bien como un río donde las aguas fluyen y son muy calientes.
¿Dónde más hay de estas características en el país? En este territorio donde promovemos el Laboratorio Natural Andes del Sur y donde la geotermia o las fuentes, el continuo de fuentes termales es una singularidad, una cuestión única a escala nacional. ¿Dónde más en este territorio del sur de Chile se pueden ver características como de esta densidad y de esta fuerza de la energía termal? Sí, geotermal. Bueno, de hecho esa es una pregunta aún abierta. El fondo decir que nosotros tenemos que empezó el año 2022, que ahora estábamos cerrando, trata de comprender cuáles son las condiciones geológicas que maximizan esa transferencia de calor y que forma estos sistemas hidrotermales de alta entalpía. ¿Cuáles son? Porque nosotros vemos ese continuo, ¿cierto? Que asociado a los volcanes, por ejemplo, vamos a tener alrededor algunas fuentes termales, sobre todo, por ejemplo, en estos casos del volcán tipo Nevados de Chillán, que son no solo como el estratovolcán, sino que son complejos volcánicos alineados con una estructura bien particular, como si hubiera un graben, ¿cierto? Uh-huh. Entonces están asociados a un tipo de volcanismo y a un tipo de estructuras geológicas que están controlando ahí la evolución de los magmas y la evolución de estos fluidos, ¿ya? Entonces, si bien hay un continuo, y eso es bellísimo acá en la zona volcánica sur, de que uno puede seguir como el arco y el sistema de fallas Liquiñovsky, que es esta falla de primer orden que tiene más de 1.200 kilómetros de extensión. Una falla cortical, ¿cierto? Que no es la misma, no es igual que esta falla de subducción, sino que es una falla cortical que generó, por ejemplo, el terremoto del año 2007, y en la que se ve que está controlando hasta cierto punto también la ocurrencia de los volcanes en superficie. Esta falla también está controlando las fuentes termales. Entonces nosotros, por una parte, vemos que alrededor de los volcancitos tenemos fuentes termales, pero no alrededor de todos los volcanes. Uh-huh. Y también vemos lugares donde no hay volcanismo cerca y también hay fuentes termales. ¿Ya? Y eso, bueno, eso fue lo que yo hice en mi tesis de pregrado ahí, estudiando alrededor del volcán Villarrica, las termas de Chihuío, que son fuentes termales que tienen otra génesis, ¿ya? Entonces podríamos hablar un poquito de cómo se origen, ¿por qué hay fuentes termales? O sea, claro. Qué cosa más mágica que de un lugar, como decías tú, salga un río de agua caliente. ¿De dónde sale esta energía, cierto? Y por eso mismo estos fueron considerados lugares sagrados, no solo por los pueblos originarios acá de este territorio, sino que en Nueva Zelanda lo mismo, en Islandia lo mismo. Tiene una componente mágica, ¿cierto? Claro. Entonces, ¿de dónde viene eso? En su mayoría es agua superficial, agua lluvia, agua de río, que desciende por gravedad y se encuentra con una fuente de calor, que en este caso de los Andes, en la mayoría de los casos, es un cuerpo magmático, así como un intrusivo magmático en profundidad, lo que está alimentando de magma a los volcanes. Y ese magma está entre 700, 800 grados hasta 1200 grados. Entonces tiene genera una gran anomalía de calor alrededor. Y eso hace que el agua, cuando descienda por gravedad, se encuentra con esa fuente de calor que le llamamos. Y esta fuente le transfiere calor ya conductivamente. También hay algunas partes de fluidos que le transfiere a estas aguas meteóricas. Y este fluido ya cambia. Ya dejó de ser agua lluvia, o dejó de ser agua de río o agua subterránea. Y se calienta y por lo tanto disminuye su densidad. Y como se hace más liviano, de cierta manera, asciende por bullancia, por lo mismo que, no sé, flotan los globos con helio, o uno puede tener estas lámparas de lava, ¿cierto? Entonces, eso genera mecanismos de transferencia de calor como haciendo celdas convectivas. Y lo que nosotros vemos es ese fluido que después interactuó con la roca, se neutralizó, transformó un poquito la roca a su alrededor y después llegó y se pudo acumular en rocas que tienen que ser permeables y porosas, ¿ya? Entonces yo necesito que esas rocas en profundidad que tienen el reservorio, el reservorio es la palabra clave para toda la gente que está haciendo exploración geotermal, porque están buscando esas rocas permeables, porosas, que tengan fluidos a altas temperaturas. Y cuando digo altas temperaturas me refiero a sobre los 250 grados, 350 grados, a 1 o 2 kilómetros de profundidad, donde uno pueda hacer una perforación y extraer ese fluido. Entonces ahí se va a ir acumulando. Ahora, no todos los sistemas hidrotermales son iguales, o por supuesto, de hecho, lo contrario, cada sistema es único, pero los procesos son los comunes, ¿cierto?
Entonces, la mayoría de los sistemas hidrotermales en los Andes, los de más alta temperatura, que nosotros también vemos como fumarolas o ese tipo de manifestaciones en superficie, están asociados al volcanismo, pero también tenemos otros casos, como los que te decía antes, como los, por ejemplo, que están aquí en nuestro territorio, las termas de Liquiñe, las termas de la Armada, las termas de Cerrillos, las termas de Chihue. Todas esas no tienen un volcán cerca y de hecho tienen otras características químicas y esas no necesitan, o bueno, las hipótesis que nosotros tenemos o como entendemos hasta ahora esto es que no necesitan como una fuente de calor tan como relacionada al magmatismo, sino que es gracias a esta anomalía de calor a gran escala y el efecto de las fallas, porque una falla geológica, una falla es una discontinuidad con deslizamiento, es como un plano discontinuo que se desliza. Y ese deslizamiento, ¿qué es lo que genera? Que se rompa. Y esa fractura de la roca genera permeabilidad. Entonces facilita que el agua baje eficientemente y después cuando se calienta, suba. Entonces nosotros ahí, por ejemplo en estas termas que te nombraba, lo que tenemos es agua que está teniendo circulación más o menos rápida en una zona con una anomalía de calor a gran escala, pero sin realmente tener un aporte magmático así más directo. Mira, qué interesante, es bien mágico todo lo que relatas, porque en el fondo hay una fuente de calor magmática que está ¿a qué profundidad más o menos? Como entre 4 o 6 kilómetros, pero bueno, depende mucho. De hecho, y depende mucho de este contexto tectónico. Claro, 4 a 6 kilómetros con factores comunes que tú señalabas, pero también sus diversidades, ¿no? Diversidades de fuentes termales, diversidad de características geológicas para que emerja este calor. Primero para que las aguas desciendan y luego para que emerjan. Ahora, te preguntaba por el sur de Chile, este territorio donde estamos, el Laboratorio Natural. Los volcanes están activos, hay identificado un continuo de fuentes termales, son decenas, centenas probablemente de fuentes termales. ¿En qué nivel de desarrollo están esos espacios? Pensando ya en la intervención humana. Estoy pensando en esto que te motivó a ti al inicio a propósito de las energías no convencionales. Las fuentes geotermales serían una de estas fuentes no convencionales, pero ¿en qué nivel de desarrollo estamos en Chile respecto de producir energía geotermal? Porque la presión sobre cuencas hidrográficas para construcción de centrales hidroeléctricas, hoy día a propósito de la energía eólica o maremotriz, son grandes proyectos, incluso la energía solar, ahora vemos que está el desierto y buena parte de los campos también ahora del sur de Chile tienen estos megaproyectos eólicos solares que van alimentando energías de industrias mayoritariamente del norte, como la minería, en fin, y algunas más de carácter regional. Pero ¿qué pasa con lo geotermal, así como el escenario nacional? ¿Por qué no tenemos hoy día proyectos geotérmicos que estén desarrollándose a escala nacional y que tengan un impacto en la fuente de energía del país? Sí, quizá podemos continuar con la historia en la que quedamos ahí como en este desmantelamiento de la industria después que llegó la dictadura, ¿cierto? Uh-huh. ¿Qué pasó después? Se murió la geotermia hasta el año 2000, que hubo como un nuevo intento de generar un marco regulatorio, pero ahí, por supuesto, con este mismo ciclo político. Entonces, ahora ya no era ni 100% privado, ni 100% público, sino que lo desarrollan los privados con un marco regulatorio, que es lo que hace el Estado, y que en el fondo el Estado no define, no toma ninguna decisión, sino que solo le marca algunos límites mínimos y directrices, ¿cierto? Pero que es más bien como para promover esa misma inversión, ¿no? Entonces, y ahí se generó este marco regulatorio, y ahí hubo un boom de nuevo, 2005, y en el año 2010... Bueno, uno de los hitos que hubo fue que se financió un centro FONDAP, un centro de áreas prioritarias. El SEGA. El SEGA, ¿cierto? Que es uno de los grandes fondos que tiene ANID, o en ese tiempo CONICIT, para promover líneas de investigación que eran prioritarias. Entonces yo justo llegué en ese año 2010, 2011, cuando estaba ahí empezando a desarrollarse. Y no solo eso, sino que también hubo un boom de empresas
chilenas y extranjeras que empezaron a pedir concesiones geotermales para desarrollarla. También era un tiempo en que en Chile el precio de la energía estaba muy alto, mucho más alto que ahora, ¿cierto? Antes de que llegara la solar y la eólica, y había casi que un monopolio de estas centrales a petróleo donde, como es el modelo eléctrico energético, hacía que hubiesen momentos de pic de muy alto precio. Entonces ahí en ese espacio sonaba competitivo la geotermia y se inyectaron recursos para explorar, y ahí fue cuando se exploró, por ejemplo, en Tolhuaca, ¿cierto? Había un proyecto en Soyipulli, recuerdo también, el volcán Soyipulli, que nunca llegó a ejecutarse. Nunca llegó a ser como exploración mayor. En proyecto Mariposa en la zona central, ahí, bueno, los volcanes Planchón Peteroa, en Tinguiririca, se hizo exploración al punto de hacer perforaciones. En Tolhuaca se perforaron 4 pozos, ¿ya? Como para poder constreñir bien cuál es la cantidad de energía que existe en profundidad. Ahí también se volvió al Tatio, y ahí también se exploró Pampa Pacheta, que es Cerro Pabellón, que es la única planta geotermal que ahora está funcionando, que se inauguró en el año 2017 y que la desarrolló en el fondo Enel, y que es la primera realmente grande de Sudamérica. O sea, no es solo la primera en Chile, sino que es la primera de Sudamérica, y sigue siendo la primera. Entonces nos quedamos con uno. Y ahí, entonces, se empezó a explorar en Tolhuaca, por ejemplo. Ese es como un caso emblemático de lo que ocurre aquí. Pero hasta cierto punto también fue desconectado. Siguió la misma lógica de lo que tú estabas hablando, como estos megaproyectos, ¿cierto? No, si bien pudo haber habido un intento de conectarse con las comunidades, eso no prosperó de buena forma. Y también había un problema ahí con los propietarios del terreno. Entonces no se permitió el acceso. Nunca pudo hacerse totalmente viable ese proyecto bajo las condiciones de también los dueños de la tierra. Entonces es algo que pasa en Chile que tiene que ver como en el modelo energético, y ahí quizá me salgo un poquito de esta singularidad en particular, sino que tiene que ver con que en Chile los privados definen qué quieren generar, a qué escala, dónde y cuánto. Exacto. Entonces es un modelo absolutamente definido por los privados en su lógica de maximizar el retorno de su inversión, que no tiene que ver con prioricemos por ejemplo, uno puede entender que necesitamos energía, que aquí estamos funcionando por la energía eléctrica, entonces vamos a minimizar los impactos negativos y vamos a también, por ejemplo, minimizar los costos, pero maximizar ese bienestar, ¿cierto? Que es un poquito como funciona en Brasil, donde es el Estado el que define qué proyecto, dónde, cómo, cuánto, y que después lo licita. Una vez que tiene ese contexto, lo licita, llega el mejor postor, se lo pone para que gane plata también, entendiendo que ese va a ser como el rol limitado de los privados hasta cierto punto, y está bien. Pero aquí desde la otra lógica del cada uno haga lo que quiere y piénselo solo, y después compita por el menor precio, es que las cosas de partida generamos una matriz energética menos eficiente, más costosa, poco estratégica. Nosotros, aunque tengamos solar, seguimos dependiendo del petróleo. O sea, es como absurdo, ¿no? Seguimos dependiendo del carbón y del petróleo, que ni siquiera tenemos en Chile. O sea, te creo si es que pudiéramos llegar y generarlo y decimos, bueno, vamos a contaminar, pero en realidad estratégicamente nos da seguridad. Acá nosotros tenemos una matriz, ahora ha bajado de precio, pero relativamente cara, poco segura, y basada, que ahora se está tratando de carbonizar, pero en realidad no sabemos hasta qué punto, ¿cierto? Claro. Ya. Y en ese escenario me quedé con una duda respecto del cómo se identifican estas fuentes termales. Tú dijiste, hablamos de que hay un continuo, hablamos de que hay un sistema que tiene distintos niveles. ¿Sabemos, por ejemplo, qué temperaturas tienen las fuentes termales de cada una de estas fuentes en la Araucanía, los ríos y los lagos? Las que están identificadas, estas fuentes identificadas, ¿fueron identificadas de manera manual, o sea, digamos en terreno, o son identificadas con, qué sé yo, imágenes satelitales, tecnología?
hay fuentes termales que no han sido identificadas, un poco como esa pregunta originaria, ¿no? Que es como, bueno, ¿cuál es el mapeo? El mapeo es el definitivo, en realidad falta mucho por investigar de acuerdo a cómo identificar las características de este sistema. ¿En qué está como el estado de desarrollo de la investigación a esa escala sur? Excelente, yo creo que ahí tomaste, por ejemplo, el hilo central, que es que cuando uno quiere aprovechar esta energía necesita alta temperatura, ¿cierto? Es clave. Y un flujo continuo, necesitamos permeabilidad, ¿ya? Ahora, la temperatura, yo puedo tomar la temperatura de una fuente termal, pero eso está constreñido por la temperatura máxima, por ejemplo, en la que puede tener el agua en superficie. Nosotros sabemos, podemos hervir ahí, podemos poner a todo guataje el huevo y el agua, tratando de que suba la temperatura, pero nunca va a subir a más de 100 grados o un poco menos dependiendo de la elevación en la que tú estás, porque es la presión atmosférica la que va a enfriar. No solo enfriar, sino que va a variar el cambio de fase. Agua líquida, no podemos tener agua líquida a más de 100 grados a esta presión. Por eso uno pone una olla a presión que te permite aumentar la presión y por lo tanto ahí sí puedes tener agua líquida a mayores temperaturas. Entonces, ¿qué efecto tiene eso? Que yo no voy a saber cuál es la temperatura en profundidad, porque yo solo voy a tener manifestaciones termales en superficie hasta 100 grados o menos. Y lo que a mí me interesa es saber cuál es la temperatura abajo, ¿cierto? De eso, o sea, desde la lógica de la exploración así como más reduccionista, eso es lo que me va a dar la plata, o también eso es lo que me está hablando de cuán eficiente yo puedo hacer esos procesos, ¿no? Claro. Con más energía voy a poder generar. Entonces ahí hay métodos indirectos, ¿no? Porque hacer un pozo de 1 o 2 kilómetros de profundidad para saber realmente cuál es la temperatura cuesta del orden de bueno, en Chile es más caro, pero del orden de los $10 millones. 8 millones de dólares, porque hay que traer toda una maquinaria que, bueno, tiene que ver con otra línea, ¿cierto? Que es como discutir si existen las herramientas como para poder hacer aquí una exploración más eficiente. Ya, pero bueno, cuesta millones de dólares. Entonces, ¿cómo sabemos indirectamente? Y ahí hay técnicas que son bien simpáticas, como con la química de las aguas, yo puedo indirectamente saber cuál es la temperatura. Y ahí uno aplica algo que se llama geotermometría, que es estimar las temperaturas en profundidad del último equilibrio que hubo entre las rocas y los fluidos. Entonces, es algo como minerales como el azúcar, ¿cierto? Nosotros sabemos cotidianamente que si le echo azúcar al té y el té está caliente, va a ser capaz de disolver, de que esos granitos de azúcar se disuelvan y pasen a la fase acuosa, ¿cierto? Y eso va a depender de la temperatura. Mientras más caliente esté mi té, más azúcar va a poder disolver. Y ahí ese mismo principio uno lo ocupa indirectamente como para saber. Yo podría eventualmente, si ponemos aquí una taza de té y le echamos harto azúcar y lo revolvemos y está caliente, yo te podría decir la temperatura sin un termómetro. Podría medir cuánto azúcar hay disuelto y ver como esa curva de solubilidad del azúcar y estimar la temperatura que tiene eso. Y ese mismo principio es lo que nosotros ocupamos en exploración geotermal como para estimar. Ahora, eso se puede hacer relativamente fácil, pero no, por ejemplo, no sabemos realmente, porque igual hay un montón de procesos en profundidad que van a modificar esas condiciones, entonces no sabemos realmente, volviendo a tu pregunta, no sabemos realmente cuál es la temperatura en profundidad de todos los casos, porque para poder saberlo a ciencia cierta, efectivamente ahí necesitamos hacer una inversión mayor. Pero para justificar eso necesitamos saber cuál es la temperatura o estimar cuál es la temperatura con más de un dato, ¿cierto? Y también saber su extensión, ¿ya? Y para saber su extensión es que uno aplica estas técnicas que se les llama geofísica, que en el fondo es entender las propiedades físicas de subsuperficie, y a partir de esas es que uno podría eventualmente, por ejemplo, estimar el área en la que hay. Y eso, ¿cómo se hace? Así como también suena medio mágico, ¿no? Y es que, en términos más simples, por ejemplo, yo puedo medir la resistividad de las rocas en profundidad. De hecho, es como pongo un cátodo, hago pasar corriente y puedo estimar cuál es la resistencia que está generando el suelo en profundidad por esa corriente que está pasando. Y yo lo puedo alejar mientras más lejos
Se supone que la corriente da una vuelta más larga y por lo tanto puedo también estimar cuál es la resistividad en profundidad. Esa, lo que acabo de explicar, es la versión hiper simplificada de algo que sí hacemos ahora, que es tratar de conocer la resistividad, porque hay minerales que se forman en los sistemas hidrotermales que son muy conductivos, son las arcillas, que favorecen mucho que pase la corriente, y esos son característicos de los sistemas hidrotermales de mayor temperatura. Entonces, en la medida en que yo puedo hacer un mapa de esas alteraciones de arcillas en superficie, yo de cierta manera estoy viendo cuál es el área de esos sistemas hidrotermales. Y además porque un agua con sales va a conducir más la corriente que una roca porosa pura, ¿cierto? Eso es súper intuitivo. Yo tengo agua con sal, va a conducir la corriente, sí o sí. De hecho, es como no acercar el agua cuando estáis secándote el pelo, ¿no? Pero esos estudios más acabados se han hecho solo en algunos lugares, ¿ya? Entonces, al final, hay preguntas fundamentales que falta por responder, ¿no? Como esto, ¿cuál es el control? Porque, ¿qué tipos de volcanismo genera estos sistemas de alta entalpía? ¿Por qué en algunos casos y en otros no? Y hay otras preguntas que son más como técnicas para hacer una inversión, si es que alguien lo quiere desarrollar. Claro. Ahora, podemos cambiar el tema hasta cuál es la percepción de eso. Eso tiene que ver con otras dimensiones, porque te estoy hablando de la parte técnica, ¿cierto? Claro. Mira, justamente iba a ir hacia allá, porque ¿qué pasa con son en general el entendimiento de los proyectos geotérmicos, o más bien del estudio de la geotermia, como pensando en las energías geotermales para grandes procesos, para alimentar grandes fuentes? Pero entiendo también que se ha desarrollado una investigación y una aplicación de este trabajo, de este asunto de la geotermia en otra escala, esto que llaman de baja entalpía, ¿no? Como se trata de otra materia, es la misma trazabilidad de la investigación, que en el fondo descubre que a poca superficie se puede extraer fuentes energéticas que alimenten ciertas instalaciones, como hospitales, escuelas, en los sectores montañosos donde está esta fuente energética. Porque si no estamos desarrollando proyectos energéticos de alto impacto que podrían probablemente intervenir a otra escala estos territorios, estos proyectos de pequeña inversión, de pequeña infraestructura, de pequeño impacto, podrían aprovecharse. Entonces, ¿en qué está esa otra línea de trabajo de la geotermia? Es muy interesante lo que tú dices, porque en el fondo nos abre como las posibilidades de un aprovechamiento también más comunitario. Solo para poner en contexto también esto de los usos directos, por ejemplo, que es no generar electricidad, es algo que se aprovecha desde hace ya, siglos, y que, por ejemplo, lleva a que en Islandia, como este país donde hace mucho frío, el 90% de la calefacción ahí de toda Islandia es geotermia, y de hecho en su capital, Reykjavik, el 99% de la calefacción es por geotermia. Wow. Porque en el fondo ellos, tienen un volcanismo, están en un contexto con muchas fuentes termales, pero también tienen que arreglárselas con lo que tienen, ¿cierto? Entonces, ¿cómo llevamos nosotros eso para acá? Y no solo esperamos estas grandes inversiones, aquí se han hecho algunas experiencias que también aquí sí hay que hacer una división, porque una es ya la generación eléctrica, que necesita ahí como estas mega como perforaciones y eso. También ahí hay un uso directo del agua caliente, que es como, por ejemplo, está fluyendo con estos ríos de agua caliente como los que hablábamos que salen en Nevados de Chillán. O incluso, por ejemplo, en Chihuahua sale como a 80 grados y es más de, debe ser como algo del orden de 1 litro por minuto. Entonces, es mucha energía la que está saliendo por ahí, y uno podría conectarla con, por ejemplo, una cañería que pasa por la cabaña y está siendo calentada sin mucho esfuerzo, ¿ya? De eso, una experiencia como relativamente, exitosa, fue la que lideró el SEGA en las termas de Hipólito Muñoz, cerca de Liquiña, exacto, donde se hacía pasar esta agua caliente por un invernadero. Entonces se desarrolló un invernadero que aprovecha el calor directo
Eso sigue funcionando entonces. O sea, está ahí la instalación, tuvieron un problema que falta ahí como repararlo, pero lo lograron, estuvo funcionando un largo tiempo, ¿ya? Y por otra parte hay que hacer la división con lo que se llama las bombas de calor, que eso también se llama como geotermia de muy baja entalpía, pero lo que está aprovechando no necesariamente es de una fuente termal, o sea, de hecho no es de una fuente termal. Lo que aprovecha es la inercia térmica del suelo. ¿Qué es esto? Que por ejemplo nosotros sabemos que nuestra variación de temperatura entre el día y la noche, por ejemplo aquí en Valdivia, en el suelo, va a ir desde, no sé, los 8 grados hasta los 15, 20 grados, el primer centímetro. Pero si nosotros hacemos un hoyo y vamos a mayor profundidad, esas variaciones día-noche ya casi no existen. Y de hecho, bajo los 2 metros, bueno, sobre todo más allá de los 50, 60 centímetros, esas variaciones diurnas bajan en una gran manera y las variaciones como estacionales también bajan. Entonces, eso permite esa inercia térmica, es decir, que no varíe la temperatura, hacen que, bueno, en términos muy simples, por ejemplo, en invierno, yo puedo hacer pasar agua que está fría, que está a 7 grados, la hago pasar con 1 metro de profundidad, 1 metro, 2 metros de profundidad, circulo y voy a extraer energía para ese fluido, ¿cierto? Y eso lo puedo aprovechar como más eficientemente. Ahora, por ahí pasa una magia que es como la magia ya no de la naturaleza, sino que esta magia que es la que se utiliza en los refrigeradores, que es que con una bomba de calor hay un fluido secundario que es como que se comprime, hace un ciclo de compresión y extracción de calor y hace esa transferencia de calor muy eficiente. Y eso hace que yo pueda extraer mucha energía de profundidad y hace que, por ejemplo, es el mismo principio del aire acondicionado, pero el aire acondicionado yo lo tengo en contacto con la atmósfera. Entonces, para poder calentar, por ejemplo, vamos a hacer como entregarle una unidad de energía al aire que yo quiero hacer pasar para que después caliente esta habitación, tengo que entregarle una unidad de energía eléctrica. Para que transforme eso en energía calórica, ¿cierto? Le tengo que pasar una unidad de energía eléctrica. Si yo eso lo hago pasar por una bomba de calor y en el fondo hay un fluido secundario, lo que hago es que por cada unidad de energía eléctrica que le entrego a mi calefactor, saco 4 unidades de energía térmica. Entonces, en el fondo, aumento la eficiencia de ese proceso. ¿Por qué? Porque estoy aprovechando la inercia térmica en profundidad. Entonces, lo hago mucho más eficiente. Estoy ganando energía. No es magia, es de la inercia térmica del suelo. Y eso se le llama bombas de calor. Ya. Y a esas bombas de calor también, o sea, no necesito una fuente termal, no necesito una anomalía, no necesito una singularidad como la que nosotros vemos aquí en los Andes. La puedo aprovechar en cualquier lugar y puedo hacer esos procesos más eficientes. Y de hecho eso es lo que se llama también, o sea, si uno lo compara con las otras fuentes, o sea, como la otra geotermia, es mucha energía la que se puede ahorrar. En Estados Unidos hay muchas bombas de calor y aquí en Chile también. Y eso es, por ejemplo, este proyecto que desarrolló el Senagiomín en una sala cuna en San José de la Mariquina. Hay varios colegios en la región, también en provincia del Ranco. Hay varios colegios que han optado por esta como fuente de energía, aprovechándola más eficientemente. Más local, claro. Pablo, y mencionaste Islandia, ¿no? Islandia es como el imaginario que uno tiene sobre energía geotérmica y volcanes activos y calor y termas permanentes, ¿no? Como ojalá ir en algún momento a Islandia. ¿Qué tan lejos está Chile de poder lograr desde el punto de vista de la investigación, por una parte, y por otra del marco institucional, de lograr este nivel de eficiencia que tú decías al que podemos llegar? Entiendo la historia que hemos conversado, ¿no? Como con los estertores de los estudios geotérmicos hace 100 años, que probablemente se hubiesen avanzado como en una línea más institucional, estatal. Hoy día tendríamos un nivel de desarrollo más alto, pero eso no ocurrió y hay una discontinuidad en aquello.
desde el punto de vista científico y después institucional, trata de contarme un poquito de en qué estamos hoy día y cuánto nos falta para poder llegar a eso, si es que en algún momento llegamos a ese estándar alto de eficiencia energética en los geotérmicos. A ver, en términos de investigación, o sea, aquí en Chile se sigue investigando sobre los sistemas hidrotermales, o sea, se sigue haciendo investigación de alto nivel también, o sea, nosotros estamos comprendiendo cómo funcionan aquí los ejemplos de los Andes, pero no para comprender solo estos casos particulares, sino para que nos ayude a entender la dinámica, los procesos fundamentales que están controlando estos sistemas hidrotermales. Y eso puede ser aprovechado para la gente que también está haciendo ciencia en Nueva Zelanda, en Islandia, en Estados Unidos, etc. Entonces, eso, por supuesto, a mucha menor escala. Nosotros no tenemos acceso, por ejemplo, a datos en profundidad, pero sin embargo, igual estamos haciendo ciencia, o sea, en menor cantidad, pero de alto nivel. Esa es mi percepción. No siempre del máximo nivel, pero relativamente con los recursos que tenemos, hay buenos y buenas científicas haciendo ciencia. Y eso también es como gratificante, no sé. Claro. Se está desarrollando. Ahora, hay que dar un salto también a poder tener estos datos en profundidad que no dependen de un vínculo. Y yo creo que ese vínculo, por ejemplo, industria, instituciones de educación superior, es algo que acá en Chile no está tan engranado. Claro. Pero tampoco distamos. O sea, yo hice un postdoc ahí en Nueva Zelanda, en la Universidad de Auckland, ahí trabajando con un equipo de geocientistas, y también se veían esas dinámicas con las empresas, ¿cierto? Que no era totalmente transparente, o sea, traspaso de información, claro, pero sí en algunos casos se había desarrollado una relación de confianza en particular con algunas empresas, y eso permitía que con algunos académicos sí se hiciera esa sinergia. Y que va a depender muy poco, y eso tiene sus lados de luces y sus sombras, ¿cierto? Depende de estas relaciones interpersonales, de cómo se construyan ahí y después institucionalmente. Entonces ahí yo creo que hay un gran espacio como para avanzar, por ejemplo, ¿ya? Y ahora en términos como más institucionales, el desarrollo de reglamentos, legislación. O sea, yo incluso más que solo la regulación, creo que en Chile necesitamos un proyecto país de desarrollo energético en el que se puedan ver una matriz de no solo aquí los intereses de minimizar es que ni siquiera es disminuir el costo de la energía, sino que es maximizar las utilidades por cada uno de estos proyectos de inversión, y que se superponga a, por ejemplo, otros criterios que deberían ser fundamentales, que es la seguridad energética, nuestra seguridad en escenarios de cambio climático donde vamos a tener cada vez menos hidroelectricidad disponible, nuestra seguridad y también la vulnerabilidad que genera, por ejemplo, la energía solar, que tienes unos picos gigantes de día y después no estás generando de noche. Y eso es algo que no tiene la geotermia. La geotermia genera 365 días del año, las 24 horas del día. Permanente, claro. Entonces, cuando te dicen 50 megawatts instalado fotovoltaico, es totalmente diferente a 50 megawatts instalado geotermia. El factor de esa relación entre cuántos días está funcionando es del 20% a lo más en fotovoltaico, lo mismo en eólico, hasta el 30%. En cambio, geotermia es 90-95%, porque solo tienes que pararlo para hacer la mantención, ¿ya? Entonces, si incluimos esos criterios, ¿ya? Vamos a poder optimizar nuestra matriz energética, pero eso necesita también una visión y una posición política, ¿cierto? Como decir, este es el modelo energético que nosotros queremos desarrollar como país. Y eso es un poco lo que hicieron en Islandia, o sea, las empresas geotermales que desarrollaron la geotermia en Islandia, en Nueva Zelanda, en Filipinas, eran empresas del Estado. Empresas del Estado en que lograban también, bueno, que era algo que yo no mencioné tanto. Uno de los problemas de la geotermia, como hablábamos antes, es que tenemos que hacer un pozo y eso nos sale varios millones de dólares, y eso es antes de que probemos que hay energía. Claro. Ya. Entonces es mucho riesgo, o sea, como una inversión muy de alto riesgo al comienzo del proyecto. En cambio, para la energía solar yo pongo aquí un piranómetro y puedo medir un año y sé exactamente cuánto yo voy a generar si es que pongo ese panel,
¿cierto? Porque yo lo puedo medir. Lo mismo el eólico, pongo unas plantas. En cambio, en geotermia hay muy alto riesgo. Incluso aunque sea más barato, y eso es lo que ocurre. La geotermia puede ser más barata, pero como yo necesito apalancar esa inversión de alto riesgo al principio del proyecto, los bancos no lo van a financiar, por ejemplo, no se va a desarrollar ahí. Y ahí tiene que ver como con un modelo. Si yo veo que este es mi proyecto país, hago una política pública, no para decirle ya todos hagan pozos, yo les regalo todos los pozos, sino que, por ejemplo, de disminución del riesgo, como se ha aplicado en otros países, es que el Estado financia algunos pozos fallidos. Si tú fallaste tu primer pozo, que hay también es del Banco Mundial, tiene este tipo de programa. Si yo fallo el primer pozo, entonces me devuelven, no sé, el 50% de la inversión. Si fallo el segundo, un 25%. Pero yo disminuyo mi riesgo y soy capaz de conseguir los recursos como para poder hacer un proyecto. Que eso es un paso intermedio a el Estado desarrollando la geotermia en los lugares en los que considera que es óptimo. Es óptimo, claro. Pablo, y en una cuestión ligada a lo comunitario, a lo local, te quiero llevar hacia allá. Tú normalmente viajas a Puyehue, Cordón-Caulle, ¿cierto? A hacer investigaciones, es una de tus áreas. Ahí también hay algo parecido a ríos termales o a grandes flujos de agua con altas temperaturas. Cuando las comunidades reciben o observan que hay investigadores haciendo ciencia en los territorios, se hacen preguntas, ¿no? Como, ¿qué hacen aquí? ¿Por qué están aquí? ¿Qué es lo que buscan? ¿Para quién proveen esta información? ¿A quién se la entregan? Como en este diálogo que mencionábamos, que ustedes diálogos potenciales que podrían tener con la industria. Entonces te quiero llevar un poquito a ese plano de tu trabajo de investigación. ¿Cómo es la relación con el espacio local de los estudios geotérmicos en Chile y en particular con lo que te ha tocado ver a ti? ¿Cuál es la percepción que existe? Porque nos acordábamos de este caso en Tolhuaca y en ese territorio las comunidades indígenas que creen que, o sea, en su cosmovisión el volcán vive un espíritu, el Pillán, y perforar el volcán o el territorio ligado al volcán 2 kilómetros puede ser un riesgo, ¿no? Como en esa escala de lo cosmovisional es perfectamente entendible que existan dudas sobre proyectos de energía de alto impacto y en general sobre los proyectos de energía en el país. La experiencia nos dice que no son tan bien desarrollados, no hay tanta preocupación por los asuntos locales, medioambientales, cosmovisionales y eso es lo que está siempre en disputa. Entonces, pero antes de llegar a eso de carácter más global, ¿cómo es que te ha ocurrido a ti y cómo entiendes tú la relación entre la investigación científica y los espacios locales? ¿Qué espacios de contacto hay ahí y cómo son los procedimientos que ustedes llevan a cabo? Bueno, te puedo contar un poco, por ejemplo, la experiencia que ha tenido el SEGA, en que ellos desarrollaron toda una línea después, o sea, al ver esta conflictividad que existía, desarrollaron toda una línea de investigación como para poder entender cuál era esa percepción, ¿cierto? Entonces, ahí, por ejemplo, están estos trabajos que se hizo Sofía Vargas sobre la percepción en Curacautín, en que se veía este rechazo. Yo creo que esa es una forma lógica de abordar esto. El mismo trabajo, por ejemplo, que se hizo ahí en Hipólito Muñoz, tenía mucho de entender los actores que están presentes en el territorio y cómo a ellos les gustaría aprovechar y desarrollar ese potencial, porque en el fondo, sin el aporte de ellos, no se pueden llevar a cabo, ¿ya? O sea, yo creo que eso es clave, y sobre todo también entendiendo el contexto en el que nosotros estamos, donde las manifestaciones naturales en general están totalmente privatizadas. O sea, no son grandes empresas, pero un dueño de la terma es el dueño de ese territorio y, claro, si él no te quiere dejar entrar, o sea, da lo mismo lo que tú le quieras decir, proponer, ¿cierto? Claro. Proponer. Y por eso mismo hay que tener, o sea, nosotros jugamos con esa buena relación en primera instancia con, por ejemplo, los dueños de estos spas, de estas fuentes termales. Y eso es clave, y explicarles y que entiendan y que vean
porque a nosotros nos sirve. Ahora también hay lugares en los que es mucho más difícil el acceso, no sé, como Cordón Cauye o ahí el Soyipuye, sí, en algunos casos sí. Y ahí no está la comunidad, porque en el fondo son zonas realmente como aisladas, ¿ya? Entonces ahí puede ser algo más. Nosotros lo que hemos hecho también es más general con la gente con que nos ha, por ejemplo, brindado apoyo logístico de acceso. Claro. Cabalgatas con equipamiento. Exacto. O el apoyo de un guiado profesional, porque también estamos en territorios donde... Desconocidos. Y que es difícil y peligroso al mismo tiempo, claro, ¿no? Pero entretenido. Pero sí. Entonces, yo en particular no he tenido así como ese desarrollo con un proyecto que se está armando, pero me parece que la lógica que ha seguido el SEGA es la forma, ¿no? Como tratar de establecer buenos vínculos con las comunidades, entendiendo que ahí está el recurso. Claro. Y Cordón Cauye, que es el caso que estábamos poniendo en tu trabajo que investigas esa zona, eso es área protegida, ¿no? Es Parque Nacional Puyehue. Sí. ¿Necesitas algún permiso, por ejemplo, de CONAF para poder ingresar a hacer investigación? Sí, bueno, sí. Por el lugar donde nosotros accedemos no es tanto. Igual, bueno, también depende del proyecto con el que hemos estado trabajando, pero sí, pues es un área protegida en que se necesita ese acceso. Y luego las comunidades, por ejemplo, el mismo proyecto Geoturismo Cordón Cauye, que está ahí en el acceso de Contrafuerte, ellos tienen acceso a esos espacios geotermales. No sé si son dueños de las fuentes o de los lugares donde está corriendo esa energía. Pero ellos también obtienen información sobre la investigación que tú haces, se genera un diálogo ahí. En el fondo estoy pensando cómo es que efectivamente la investigación, la ciencia que tú desarrollas y otros investigadoras en estas materias tiene una aplicabilidad. En el fondo, ¿por qué queremos o es puramente científico y las respuestas son y las preguntas y las respuestas son para la investigación? Claro. Yo me acuerdo cuando hice mi tesis de pregrado ahí en esa área de Villarrica, nosotros fuimos a hacer química de aguas. Y la química de aguas después la pegaron ahí, por ejemplo, ahí me acuerdo que me llegaron así como unas fotos de unos amigos que fueron a la terma y después aparecía así como la química y sacada por nosotros cuando habíamos ido allá. Porque, claro. Haciendo divulgación comunitaria casi. Exacto, porque en el fondo a los das y dos dueños de las termas también les interesa mostrar que esto es una terma de verdad, ¿cierto? Porque, bueno, hay casos en los que es agua fría y que se calienta el agua nomás, ¿cierto? Es agua fría calentada con un cáliz. Claro. Entonces, es como para ver esos beneficios. Ahora, el acceso a esos análisis de agua ha variado en estos últimos, no sé, 15 años. Y por lo tanto todas las termas ya tienen su propio acceso y están mostrando. Entonces, esa es una forma en la que les puedes impactar. Ahí en Geoturismo Contrafuerte, igual nosotros tenemos una buena relación con ellos. Les hemos pasado, por ejemplo, todo. O sea, es con diálogo, ¿no? Es como nosotros tenemos, por ejemplo, ahí instalado algunos equipamientos que están midiendo la temperatura y las variaciones de la temperatura en el año, que es una pregunta súper abierta. ¿Cómo varía? ¿Por qué varía? ¿Qué es lo que está controlando esas variaciones? Va a ser un monitoreo de más largo aliento. Y que tiene implicancias no solo para el aprovechamiento geotermal, que es un poco lo que estamos haciendo ahí en Cordón Cauye, que tiene implicancias para el monitoreo volcánico, para entender cuál es el riesgo, en particular porque hubo una erupción ahí el año 2012, cuáles son las posibilidades de que exista otra erupción. Entonces, estamos en ese diálogo constante y que en realidad es el que para nosotros también tiene sentido, ¿no? Para mí es lo que tiene sentido, como tratar de disponer de esto y además que es evidente si es que nosotros vamos a instalar un equipo o sea, es su territorio. Ahora, claro, desde la lógica de la propiedad, pero también desde la lógica de
del uso. Sí, ¿no? exacto. Pablo, ya tenemos que ir terminando, pero no quiero dejar de mencionar una cosa que hacemos siempre acá con los entrevistados, que es, ¿cuál sería como el mensaje que dejarías para esta temática en particular, ¿cierto? Los estudios geotérmicos, ahora mencionabas otra relación, ya no ligado con la fuente energética, sino que también la relación que existe con el volcanismo. Y en algún momento nosotros, de todas las veces que conversamos de estas materias, fuera de micrófono, hablábamos, por ejemplo, de la necesidad de hacer estudios sobre la propiedad de las fuentes termales. Este continuo de fuentes termales está en distintos estados en términos de en qué propiedades están y en qué condiciones de uso y otras características. Entonces, ¿qué llamados harías a la ciencia, a los investigadores, a las investigadoras que van a venir en el futuro, estudiantes, tesistas postdoctorales, que pudiesen tomar este tema y desarrollar nuevas investigaciones? ¿Qué nuevas investigaciones, qué nuevas ciencias hacia el futuro podríamos desarrollar en estos temas que a ti te parece podría funcionar como un mensaje ahí clave para ellos? O sea, yo creo que, y es un poco lo que estamos tratando de hacer en el Laboratorio Natural Andes del Sur, ¿no? Es como pasar de esta monodisciplina, porque yo he estado hablando así como desde la ciencia de la Tierra, un pincelado aquí, políticas públicas, un poquito por allá, pero a tratar de ver esto como procesos más complejos, ¿cierto? Es como la fuente termal, como hablábamos recién, es un río de agua caliente que transporta, por ejemplo, metales y que desemboca en un río que después por donde habitan organismos, no sé, peces, habitan macro y microinvertebrados allí en ese río. Entonces, por ejemplo, entender esas conexiones me parece a mí como de las temáticas así como que se están abriendo ahora, más allá de solo saber cuál es la temperatura en profundidad y cómo ese territorio también está relacionado con esto, ¿no? Como las personas que habitan alrededor, entender también un poquito como la historia de los habitantes de esos territorios, cómo lo podrían aprovechar. Y ahí también la dinámica, ¿qué es lo necesario para poder tratar de generar un aprovechamiento comunitario? Para mí ese es como el sueño, no sé, en una de estas localidades tener un sistema de calefacción distrital, donde al menos la escuela y las casas tengan calefacción, no tengan que estar ahí quemando leña, sino que tienen esta fuente de calor casi inagotable, porque incluso si nosotros queremos enfriar este sistema no lo vamos a poder enfriar. Entonces, tratar de ver qué cosas de las relaciones pueden hacer en este contexto. Ahora, por supuesto, lo otro es esa otra dimensionalidad en las políticas públicas. Yo creo que si queremos ganar en seguridad energética, en eficiencia, necesitamos hacer una revisión de esas políticas públicas que den un proyecto claro, un proyecto país, no puras iniciativas privadas. Fantástico, avanzar hacia la transdisciplina, avanzar hacia la participación, hacia lo comunitario y fortalecer la institucionalidad serían como estos tres mensajes principales. Gracias, Pablo, por esta conversación muy atractiva, educativa sobre el asunto geotérmico, el calor de los Andes del Sur y la relación con lo comunitario. Hasta aquí dejamos este capítulo y nos volvemos a ver en una próxima sesión de Conversa con los Andes. Gracias por escucharnos.